Bien, leemos ahora la palabra del Señor en el Salmo 30. No, perdón, Salmo 31. Salmo 31 dice así, pues, la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como uno muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová vosotros, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. El Señor os bendiga a su santa palabra. Acabamos de leer pues este Salmo 31, que como hemos visto es un largo salmo, tiene 24 versículos y bueno, pues no en vano, este es uno de los salmos largos de este primer libro de los Salmos. Sabemos que el Salterio, el libro de los Salmos, tiene 5 libros, ¿no? Si no me equivoco. Y este es el primer libro hasta el Salmo 41. Bien, pues fijémonos cómo es el tercero, solamente superado por, de este primer libro, quiero decir, solamente superado por el Salmo 18 y el Salmo 22. Y bueno, pues de lo que hemos leído, pues nos ha de sonar también el salmo que cantamos, ¿no? Porque las palabras iniciales del salmo, el versículo 1 al 3, lo cantamos por partida doble. Lo cantamos aquí, en este Salmo 31, y también en el Salmo 71 también. Es una cita prácticamente literal, lo podemos leer ahí los 3 primeros versículos. Cuando dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. No es
por supuesto, una repetición literal, palabra por palabra, pero sí que en su mayor parte sí que se repite, ¿verdad? Y no en vano en el Salterio, tanto el Salmo 31 como el Salmo 71 se cantan con la misma música. Bien, pues entonces vemos que es un salmo de David, una vez más, de David es el autor, y bueno, pues casi con toda seguridad este salmo fue compuesto por David cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Versículo 8, no me entregaste en mano del enemigo. Bien, pues es una temática bastante común en los salmos, ¿verdad? No es algo nuevo, no es el primer salmo, seguramente no será el último que se encuentre esta circunstancia de David, que se sitúa, por lo tanto, en su biografía, en las páginas del Antiguo Testamento, en los libros, pues vemos de Primera Samuel, Segunda Samuel, pues vemos la persecución de Saúl, así como también pues la revuelta de Absalón. Pues entonces vemos que él fue perseguido, David fue acosado por impíos y él, se dirigió principalmente a Dios. ¿Cuál es entonces la perspectiva? ¿Qué es lo que nos aporta este salmo? Vemos que la temática de este salmo sobre todo es la confianza en Dios. Confiar en Dios en estas circunstancias, confiar en Dios en medio de las circunstancias de la lucha, de la oposición, de la persecución y del, digamos, apartamiento, la seclusión o, digamos, la marginación a la que pues era objeto o había sido objeto David. Vemos que era entonces una situación de conflicto. Era una situación de conflicto para David. Y entonces en esa situación de conflicto, él confía en Dios. Y al mismo tiempo podemos ver en este salmo, pues el conflicto o la lucha de confiar en Dios. No es una cosa que le haya brotado espontáneamente en esa circunstancia. Hay una lucha también en David. Hay una lucha también en estas circunstancias difíciles. Bueno, pues este salmo está claramente dividido en distintas estrofas. La primera de ellas se va desde el versículo 1 hasta el 5 y claramente ¿por qué? Porque es palabras de oración a Dios. David se dirige en oración a Dios. Y bueno, pues vemos estas palabras iniciales que hemos dicho que se repiten en el versículo, en el Salmo 71. Bueno, pues vemos que está hablando de él como su roca, ¿no? Su peña, su fortaleza, es decir, su castillo de asilo, versículo 2. Eres mi roca, mi castillo. Es también imágenes que nos encontramos sobre todo en el Salmo 18. Y lo que decíamos, ¿no?, de esa lucha de David. Aquí en estos versículos iniciales encontramos una, digamos, disonancia, hay una dualidad, se puede decir, ¿no? Es decir, vemos que en el versículo 2, como hemos dicho, dice, sé tú mi roca, sé tú mi roca. David le está pidiendo a Dios, sé tú mi roca, ¿verdad? Y en el versículo 3 siguiente dice, porque tú eres mi roca. Porque tú eres mi roca. Entonces está al mismo tiempo esta expresión del hecho de que Dios es su roca en la cual él se refugia y al mismo tiempo le está pidiendo, sé tú mi roca, porque él también siente el riesgo y el problema y la dificultad en la situación en la que se encuentra. Esta pues es digamos, el tenor bastante generalizado en este salmo. Un salmo que, como hemos dicho, es de confianza, de refugio en Dios. Cuando dice en el versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado, esta palabra confiado literalmente es refugiarse. Y entonces vemos, esta es otra, un significado más de lo que es la fe en la Biblia. La fe en la Biblia no es solamente un conocimiento intelectual o una creencia intelectual. La fe es una
confianza de corazón. Sí, por supuesto es también un conocimiento. Y tiene como base el conocimiento intelectual de lo que enseña y nos dice la palabra. Pero eso nos lleva a una confianza de corazón. ¿Y en qué consiste esta confianza de corazón? Pues, entre otras cosas, el hallar refugio en Dios en medio de la oposición o en medio de las dificultades de la vida. Bien, pues decíamos, no, esa dualidad. Eres tú mi roca, sé tú mi roca. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, pues, ¿qué podemos decir a esto? Sino que es también lo que encontramos en Marcos, ¿no? Esperamos que lleguemos algún día. Y en el capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. Aquel padre a cuyo hijo, pues, Cristo iba a sanar. Y pues le dice Jesús al Padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 23, a lo cual él responde inmediatamente. El padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Sé tú mi roca, eres tú mi seguridad, eres tú mi fortaleza, en ti mi refugio. Al mismo tiempo él es consciente también del peligro o de la dificultad, porque somos carne y hueso, no somos una estatua de mármol, no somos, entonces son sentimientos humanos ante la adversidad. Uno está ciertamente refugiándose en el Señor, pero uno al mismo tiempo ve la necesidad y el peligro, y entonces la necesidad de hacerlo, y pide que el Señor, por lo tanto, le sea por refugio. El problema, la dificultad: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, una vez más. Y en el versículo 5 vemos estas palabras tan conocidas: en tu mano encomiendo mi espíritu, porque son las palabras que Cristo tomó en sus labios en la cruz. Es, por lo tanto, las palabras más apropiadas para dirigir al Señor, tanto en la vida como sobre todo en la muerte, puesto que nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y esto significa, por lo tanto, confianza de corazón, y esto significa, por lo tanto, también refugiarse en el Señor. Bien, pues vemos estos versículos del 1 al 5, son esta confianza, esta oración a Dios. Los versículos del 6 al 8 también vemos que es la expresión de confianza a Dios. Vemos, le está expresando a Dios que Él es su confianza, porque vemos aquí: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas en Jehová he esperado. En Jehová he esperado. Entonces está expresando, pues eso, que Él es su confianza, que Él espera al Señor. Y además, en el versículo 7 dice: porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Él ha tenido, por lo tanto, también la experiencia anteriormente de la liberación del Señor en sus problemas, y acaba con esta frase tan maravillosa: pusiste mis pies en lugar espacioso, no en un lugar de estrecho, de abertura, sino así él se siente interiormente, en su alma, en su corazón, libre. El Señor le da verdaderamente libertad ante todos los enemigos y las adversidades. Y fijémonos también, por otra parte, a todo esto, que aquí también podemos extraer del versículo 6 y 7 una característica que ha de marcar nuestra vida como creyentes. La palabra de Dios nos enseña también a cómo
hemos de regularlo todo, hasta incluso nuestra propia vida interior, nuestra propia vida, se podría decir, emocional. Porque fijémonos que dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, no porque sea pues un odio a la persona, sino es lo que aborrece es el estar esperando en ídolos, en que nada pueden hacer, que nada pueden librar y que deshonran al Señor. Ese aborrecimiento santo a la vanidad, a la idolatría y al pecado. Por otra parte, me gozaré y alegraré en tu misericordia. En definitiva, pues como nos enseña otras partes de la Escritura, como por ejemplo el Salmo 119 y otros lugares, ¿no? Hemos de aborrecer el mal, hemos de aborrecer el pecado, hemos de aborrecer la idolatría, hemos de aborrecer la vanidad, hemos de amar al Señor, hemos de amar su palabra, hemos de amar, como dice aquí, y gozarnos y alegrarnos en la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios que Él nos promete en su santa palabra y la que ya, como hemos visto, hemos podido experimentar en nuestra vida. Bien, pues diríamos, pues todo es positivo, todo es maravilloso. Vemos, él está expresando su confianza, él está orando a Dios. Bueno, pues vemos que a continuación, versículos pues del 9 al 13, versículos del 9 al 13, tenemos aquí lo que normalmente se conoce como una lamentación. Y se pasa de lo uno a lo otro. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. No estaba diciendo estaba en angustia, sino ahora en el presente. Estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Vemos, la idea es de irse consumiendo poco a poco. Versículo 10. Mi vida se va gastando de dolor. Mis años de suspirar se agotan mis fuerzas. Y mis huesos se han consumido. La idea de irse consumiendo, apagando, agotando poco a poco. Ahora bien, vemos que eso también tiene una explicación, una causa, porque dice en el versículo 10: a causa de mi iniquidad. Y bien, pues el salmo siguiente, el salmo 32, sabemos que está diciendo que el salmo de David, cuando está explicando de la bienaventuranza del perdón, dice: mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Bien, pues curiosamente vemos que el Salmo 31 sigue al Salmo 31, sigue al Salmo 32, el Salmo 32, y que está este nexo, esta unión, ¿verdad?, que los une, de irse consumiendo poco a poco, ¿no? Esto, pues David lo experimentó en su día, lo está explicando aquí y lo está explicando más en detalle también en el Salmo 32. ¿Qué podemos al final concluir todo esto? Que estas circunstancias por las cuales David dice que se estaba agotando, consumiendo, que se estaba pues gastando, agotando, era un correctivo de Dios, un correctivo del Señor a causa de su pecado, por otra parte, no confesado. Con lo cual pues podemos decir que, bueno, pues muchas veces, no vamos a decir siempre, pero es posible que muchas veces las dificultades que notamos como si nos va consumiendo y nos va agotando, y agotando el brillo de nuestro corazón, de nuestra vida, pues hemos de pensar si no será también un correctivo del Señor por algún pecado nuestro, alguna iniquidad no confesada. A lo mejor es porque todavía pues no hemos llegado al momento de confesarlo, lo estamos guardando para nosotros mismos, somos conscientes y bueno, pues esto nos está corriendo. Pero también podría ser que es lo que también dice la palabra como un hierro, pecados ocultos, pecados por ignorancia, que están ocultos en nosotros, que han hecho un daño en nosotros, tal vez en los demás, y esto, pues lo que hace entonces el Señor es, de esta manera, nos está, digamos, agotando, ¿para qué? Para
limpiarnos, para purificarnos de esto, ¿no? Como la plata en el crisol, que, bueno, le metes y se salen las impurezas. Así somos en las manos del Señor. Esa era pues la situación y la circunstancia de David. Y por lo tanto vemos ahora, pasamos a la siguiente estrofa del Salmo, cómo se está pasando pues a la otra vez confianza del Señor. Los versículos 12 y 13 pues también pues se continúa con este estado. He sido olvidado, se encuentra pues olvidado, se encuentra marginado. Sabemos, ¿no?, cómo estaba David al ser pues perseguido por Saúl. Él estaba incluso pues en el exilio con los filisteos. Se veía pues al margen de todo, que la vida pues continuaba sin contar con él para nada, y además tenía la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Por cierto, esta es una frase que también la encontramos distintas veces en el profeta Jeremías, como vimos, Magor Misabib, y después muchos consultan contra mí e idean quitarme la vida. Como decíamos entonces, la siguiente estrofa, versículos 14 al 18, es otra vez de confianza en el Señor. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Yo confío en ti. Y fijémonos lo que dice en el versículo 15, y esto es un dato que vamos a tener siempre pues, presentes cuando estamos en estas circunstancias. En tu mano están mis tiempos. El Señor es soberano en todas las circunstancias y también soberano, por lo tanto, en nuestra vida. En su mano están nuestros tiempos, mis tiempos, tus tiempos. Y cuando leemos entonces en Eclesiastés 3 de que hay tiempo para todo, hay tiempo pues para sembrar, tiempo para arrancar lo sembrado, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para, en fin, para que uno pueda reír, a veces para llorar. El Señor lo tiene todo pues preparado. No siempre para el fiel, para el Hijo de Dios fiel, van a ser momentos duros y difíciles de agonía, de estar consumido, de estar olvidado, de estar marginado como David. El Señor tiene preparado también lo contrario. Y está en sus manos. Y no nos corresponde a nosotros ni saber los tiempos ni las sazones de lo que Dios ha dispuesto en su sola voluntad. Lo que el Señor nos dice solamente que a día de hoy seamos hallados fieles y que continuemos adelante. Y el saber esto, por lo tanto, esta convicción nos ayuda. Y, por lo tanto, vemos esta confianza que también pues están volviendo al Señor, porque en los versículos siguientes está pidiendo al Señor pues que sea librado de los enemigos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre él, que no sea tampoco avergonzado. Otra de las ideas tan presentes en los Salmos, porque él lo ha invocado, sino que los que sean invocados sean sus avergonzados sean sus enemigos, que ellos enmudezcan pues en el sepulcro o en el infierno, porque ellos hablaron contra él, una vez más hablaron contra él. En el versículo 13 hablaba de la calumnia de muchos, y aquí en el versículo 18 que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio, y así nos encontramos muchas veces. Bueno, pues por último vemos la alabanza. Versículos 19 y 20 es otra sección de este salmo, otra estrofa que concluye entonces en esa admiración. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y esto es algo que se conoce por experiencia. ¿Cómo? Pues solamente los que temen al Señor, solamente los que esperan en Él, a pesar de las dificultades que le plantean los hijos de los hombres. Es la experiencia de estar en lo secreto del Señor, estar
en su secreto. Estar pues como en una tienda que el Señor le ha preparado, como dice el versículo 20, tabernáculo, y que lo ha puesto aparte, lo ha reservado, dice, entre otras cosas, una vez más, de la contención de lenguas. Así, por lo tanto, vemos que lo que ocurre con la providencia de Dios en la vida del creyente, lo que es esa situación de olvido, lo que es esa situación de persecución, es la experiencia de la protección de Dios, del refugio de Dios, de estar a salvo también del ataque de los hombres. Los hombres lo idean todo para mal. El Señor lo vuelve para bien. Todas las cosas ayudan a bien, para el bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan. El Señor coopera en todas las cosas para el bien. Las cosas por sí solas no funcionan por sí solas. Es el Señor que las encamina todas para nuestro bien y que de ellas saca buenas cosas para con nosotros. Bueno, pues fijémonos ya, y en el versículo 21 al 24 ya es la parte final, la sexta estrofa. Bien, pues aquí se vuelve todo lo dicho como la base de la exhortación a los creyentes, ¿no? Lo estamos viendo en los salmos, ¿no? La experiencia del salmista, de David, sirve de base pues para que el pueblo se goce, para que el pueblo alabe al Señor, y en este caso como base para que aprenda también. Él se presenta como modelo, como ejemplo, para que los demás también aprendan a cómo comportarse en esa circunstancia. Bendito sea Jehová, versículo 21, porque ha hecho maravillosa su misericordia conmigo en ciudad fortificada. Una vez más, el refugio, la fortaleza. Decía yo, mi premura, cortado soy delante de los ojos, pero oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y lo dicho, esa exhortación final, amad a Jehová, todos vosotros los santos, amad a Dios. Los santos de Dios, los fieles de Dios, los misericordiosos, los piadosos de Dios, amad al Señor, porque Él los guarda. De la misma manera que guardó a David en la ciudad fortificada, el Señor lo guarda de una manera especial en lo secreto de su presencia. Como Elías, que estuvo pues guardado por el Señor cuando todo el país se consumía por la sequía, estuvo guardado en lo secreto de la presencia de Dios. A los fieles guarda Jehová, pero por otra parte Él paga abundantemente al que procede con soberbia. Así, por lo tanto, en esa circunstancia vemos circunstancias difíciles en los que nos sentimos en tensión. Una parte de nosotros va para aquí, otra parte va para allá, una parte de nosotros se lamenta y siente el dolor de la situación, otra parte expresa el convencimiento de la realidad de Dios y lo que Él hace por nosotros, y eso es lo que también nos mueve a pedir a Dios que siga siendo refugio. Pues en esta situación vemos lo que hemos de hacernos es de esforzarnos los que esperamos a Jehová, a seguir haciéndolo, a esperar el momento en el cual Él va a estar por nosotros y va a mostrar su rostro favorable y nos va a poner en pie, nuestro pie en lugares espaciosos, y va a levantar nuestra cara, nuestro rostro, para que no estemos más avergonzados. Esforzaos, cobrad ánimo vuestro corazón, esforzaos, sed valientes, como decía también Moisés y todo el pueblo después a Josué. Esforzaos, tome aliento vuestro corazón, esforzaos, sed valientes. Portaos varonilmente, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16. Es cuestión de tiempo
y hemos de perseverar bajo una pesada carga, pero el Señor Jesucristo nos dice que vayamos a Él, todos los cansados y cargados, que Él nos hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así pues, Él es entonces nuestro refugio. Él, Jesucristo, es nuestro ayudador. El Jesucristo es en quien encontramos nosotros reposo y el consuelo de Dios. Él, por lo tanto, también se encontró en esta situación de lucha para liberarnos a nosotros. Y Él, pues, fue capaz de ir hasta el final del camino. Hasta el final del camino, sin ver, digamos, el rostro favorable del Padre. Hasta el final del camino, que fue la muerte de cruz. Para que el Padre, al final, sí, lo levantara, pero después de haber muerto. Y todo eso, pues, para librarnos a nosotros y para salvarnos a nosotros. Así que solo tenemos entonces motivos de agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas del único Dios, la bendita Trinidad. A su nombre sea la gloria. Amén.